honores. Damos gratísimas a Queretín por esta oportunidad y también van nuestros saludos a Yesenia Vargas en el bonito país del Salvador, que también se ha unido a la sala. Y esperamos que estas palabras que hemos dirigido hacia sus mercedes hayan sido oídas con claridad. Y quedamos a disposición de la altargada de la sala, la venerable Mahatma Queretín. Adelante. Gratitud, venerable maestro Gabogondo, y hoy además le agradecemos y le felicitamos por su merced ser un gran padre espiritual con todo este pueblo. Nuestra reconocimiento y nuestra felicitación sea para vuestra merced, venerable maestro Gabogondo, nuestro saludo, nuestro afecto y nuestro respeto hacia vuestra merced. Bueno, no sé si se oigan sus mañanitas, pero por acá se las pongo. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Viene tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya cae lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos, mi padre los años viejos. El dolor lo lleva dentro y estoy viejo, mi querido viejo. Ay, acá siento cantando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Bueno, para vuestra merced, venerable maestro Gabogondo, un gran saludo y adelante con el inicio de esta conferencia. Bueno, venerable Mahatma Queretín, gratísimas por ese bonito detalle que ha tenido con nos en este día, que le pedimos a Dios para que
los deseos, el afecto, el sentir que su merced sienten por nos, también Dios se los multiplica a sus mercedes y así sus familiares, sus hijos, sus hijas y los demás miembros de la familia vean en sus mercedes la grandeza que ven en nos. Entonces que Dios se les multiplique y Dios siempre le dé esa voluntad para seguir adelante en esta lucha, no siendo lo mejor, pero estamos en el camino de mejorar. Gratísimas y bueno, entonces vamos a empezar la plática o la conferencia de este día, así como nos han solicitado que es que hablemos un poco de de los 12 traaltos de Heracles y además de lo que conocemos y lo que hemos oído siempre en una conferencia, en una charla, en una plática, hay muchas aclaraciones que antes posiblemente no habíamos subido en cuenta. Entonces, todos Mi, sabemos que la mi esfera... querido maestro Gabogondo, pues Sí, adelante. el pedido que nos solicitaron es los 12 trabajos de Hércules. Es que el verdadero simbre de Hércules es Heracles. Ah, listo, gratísimo. Es que ese nombre, Er, es igual Ur, que es fuego. Y si concluimos el fuego, ya vamos a encontrar el Ano, claro, con otros nombres, o con otro nombre, Erku, o sea, es el fuego infernal. Eso también fue modificado. Y el verdadero simbre es Heracles, o sea, el nombre que auténtico. Bueno, después de esta chica Aclaracel, sabemos que estos temas son muy extensos. Cada uno de estos traaltos tiene que ver con los 12 signos zodiacales, con los 12 apóstoles del Cristo o los principales apóstoles del Cristo. Tiene que ver con los 12 sentidos o sentivios del ser humano y tiene que ver con el apostolado. Sabemos que en las distintas épocas, eras, en las distintas vibraciones, donde quiera que ha estado el pueblo de Dios, ha tenido distintos simbres. Conocemos lo que a nivel de la China se conoce como el calendario chino, que nunca fue un calendario chino, sino el calendario tibetano, que los chinos se lo robaron y le dieron el nombre. Y ahí encontramos algunos simbres relacionados a las constelaciones o a los meses del año. También encontramos en los calendarios de los mayas o de los aztecas, donde está la piedra del sol con sus distintas líneas, que todo esto en las regiones donde ha estado el pueblo de Dios, de acuerdo a la época, a la vibración, así se le va dando el nombre. Lo mismo que se habla en la Biblia en la Biblia encontramos que los meses se llamaban el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Y por nuestros días, debido al calendario gregoriano, se le conoce con el nombre de enero, febrero, marzo y así sucesivamente, relacionado a los tiempos, a los símbolos que había y a los emperadores y a los reyes de aquella época. Entonces, en el futuro, pasados quizás siglos y milenios, encontraremos el pueblo de Zeus no se llamará el pueblo griego, sino el pueblo de Zeus
o América, el pueblo de Zeus. Así que en las épocas, en los tiempos se ha modificado y se ha estado y se conoce como los griegos, el pueblo griego, donde su dios principal era Zeus. Y sabemos que Zeus es el mismo que Helium Zeus. Y los dioses que se mencionan, la cantidad de dioses en Grecia, los nombres de las ciudades, los nombres de los pueblos, de los reyes, los nombres de los adivienes y animales, son los simbres que por estos días nos estamos teniendo y están siendo develados. Y como dije anteriormente y lo vuelvo a decir, si conocemos el pueblo de Grecia o en la historia, el pueblo o la ciudad de los dioses, en el futuro América será el pueblo de Zeus con todos sus dioses, porque aquí están los dioses del Olimpo, los dioses que combatían. Por estos días conocemos también algunos eventos o algunas formas de combatir al enemigo de las almas llamadas Olimpiadas, como por ejemplo las de artes marciales. Sabemos que existen centenares de dimensiones, planos, estados, y el más conocido por la pequeñez nuestra es el cuerpo físico, es lo físico. Y se ha hablado de que las pruebas de Hércules, o sabemos que es el mismo Heracles. Hércules, las pruebas que él se enfrentó eran en otras dimensiones, en otros planos, en otras coordenadas. Por eso hay simbres o nombres muy distintos. Entonces, las pruebas que o lo que les fue a él exigido o lo que tenía que hacer es la labor que por estos días con otros simbres, con otros nombres tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos. Cada una de las pruebas es un avance a una virtud. Cada una de las pruebas tiene que ver con un signo zodiacal, con una constelación, porque acuérdense de que la diosa Hera es una medida de tiempo. Estamos en la era de Aquarius, que una era representa a nivel del sistema solar 2160 años, que es un mes allá en el sistema solar, y aquí son 2160 años. Sabemos que un mes, de acuerdo a nuestros días, era lo que se conocía y se conoce en los calendarios que hemos mencionado con otros nombres, con otros simbres, y cualquier calendario de los antiguos representaba la medida, pero con otros nombres, porque eran otras vibraceles. Además, la historia de Grecia, de la lucha de este héroe, conocido como Hércules vulgarmente, era un hombre incomparable por la inteligencia, la fuerza, porque era un semidios, o sea, mitad de Dios y mitad de humano, porque según en la historia de Grecia, Zeus es el padre de los dioses de la creación, y al unirse a un humano, se podría decir que era un híbrido, y ese híbrido tiene la fuerza superior a la de un caballo y la resistencia superior a la de un burro, y de ahí se tiene el conocimiento de un híbrido llamado mulo o mula. Entonces, ese mitad de humano y mitad de dioses somos cada uno de nosotros, porque aunque tengamos un cuerpo humano, dentro de nosotros no hay
la misma influencia de los humanos, sino tenemos una influencia divina. Así es que estamos desarrollando también ese Heracle o ese Hércules dentro de nos. Cada una de las labores que él hizo son labores representativas en aquella época y era así exigida y tenían que cumplir todos los iniciados que intentaban encontrar la realización. Tenía que enfrentarse a esas pruebas. No sabemos que aquí cada uno de nos diaria inti tiene pruebas, está sometido a pruebas y las pruebas que muchos esoteristas conocemos que hay que enfrentarlas y pasarlas. Si no está preparado, se retrocede. Así como una persona que esté estudiando en un plantel educativo, también le van a poner pruebas, pero esas pruebas aquí las conocemos como exámenes, sea examen de vitevíticas o matemáticas que se le conoce, de física, de química, de biología, de inglés, de cualquiera de los tantos exámenes. Así también son a nivel del esoterismo, porque nos para poder avanzar y comprobar de que sí estamos en condiciones de ser un verdadero Dios y dejar de ser semidioses, nos tenemos que enfrentar a determinadas pruebas y salir victorioso como lo hacía este héroe que explica en la mitología griega. La primera prueba que tuvo Heracles o Hércules, como el mundo común y corriente lo conoce, era matar al león de Nemea, y que sabemos que el león representa la ley divina, y como cada uno de nos tenemos ese león en contra, o sea que el león no gusta de nos, porque si la ley o Dios creó unas leyes las cuales nos pisoteamos y las violamos, entonces para podernos acercarnos a Dios y alcanzar el poder de ser un semidios, tenemos que cumplir nueva inti esas leyes, y al cumplir esas leyes estamos venciendo a ese león. Mire de que el maestro Samael, el gran Joat, representa a ese juez y por eso él nació en la constelación de Leo. Leo es el león y ahí estamos comprobando lo que estamos diciendo del pueblo griego con el pueblo americano que hoy se está levantando en este continente, y que ese pueblo será tan famoso y más famoso que el pueblo griego, porque aunque conozcamos bastante del pueblo griego, conocemos muy poco. Conocemos lo que el mundo ha rescatado y otras cosas que se las han quitado y otras cosas que se las han puesto. Entonces, cuando nos estamos venciendo a ese león, que es vencer la ley, vamos a quitarle la piel con sus propias garras, como dice en la historia. Le quitamos la piel y hacemos una coraza, y esa coraza y nos la ponemos en la cabeza, porque ya no pensamos en la forma soberbia o violenta o perezosa que piensa la humanidad. Nuestros pensares, nuestros hechos son distintos, son los hechos que se acoplan a los hechos de las leyes divinas. Ahí estamos venciendo el león que ni las flechas ni la espada le vencía, porque no es con violencia, con guerra, con destrucción, con alimentos, con fantasías que vamos a vencer la ley divina, porque la ley divina nada tiene que ver con lo físico. Son leyes que están
y que seguirán estando sobre la creacel mientras exista la creacel. Entonces, por eso, Hércules, la primera prueba que tenía que enfrentarse era matar al león. Y se acordarán o nos acordaremos que estas 12 pruebas de Heracles fueron entregadas o sugeridas por la diosa Hera, que le tenía rabia y despreciaba a Heracles porque él era hijo de Zeus con una mortal. Entonces ahí comprobamos y vamos comprobando cuidadosa Inti qué representa lo uno y qué representa lo otro. Por eso es que se nos ha dicho que lo más importante, lo más valioso, el tesoro más grande es tener Viteria, que nos licencia a enfrentarnos a todas estas dificultades y enfrentarnos a estas pruebas, las cuales dejaron plasmada en los libros griegos y que en otros lugares de la esfera no quedaron escritos, pero eran pruebas similares con otros nombres porque eran otras épocas, otros cuerpos. También esto que estamos hablando desde el inicio de la creación o de la creación es lo mismo, porque no solamente lo que nos vivimos lo estamos viviendo en la tercera dimensión, lo estamos viviendo en otras dimensiones. Citemos el caso por estos días. Conocemos que cada uno sufre las consecuencias de los malos gobiernos. Cada uno sufre las consecuencias de pronto de buenas familias o de malas familias o de preparaciones o de pronto pobrezas físicas. Pero, ¿qué sucederá y qué habrá en otros planos, en otras dimensiones, en otras coordenadas? ¿Quiénes seremos? ¿Cómo serán los trajes de nuestros seres? ¿Y qué serán los combates? ¿Será que estaremos dirigiendo una nave o será que cómo serán los trajes espaciales que nos tenemos? ¿Cómo serán los cuerpos existenciales? Eso son lo que en las pruebas que vivimos y aquí se puede demostrar físicamente de pronto con un alimento o de pronto con un desprecio, con una sonrisa de una dama a un varón o de un varón a una dama, pero en otros planos son combates grandiosísimos debido a que se están dando a nivel del cosmos. Entonces, la segunda prueba de Hércules era matar a la hidra de Lerna, que era un monstruo de 7 cabezas, que ese monstruo sabemos que se ha hablado de los defectos que los 7 pecados capitales y que no podemos eliminar a un defecto sin irle cortando todas las ramas a ese árbol, porque ¿cuáles son las ramas? Los demás o las demás cabezas que salían de la cabeza principal que él no podía vencer, como como intentaba hacerlo, y para vencerla tuvo que ser con fuego, para así eliminar que las cabezas no fueran a seguirse reproduciendo. El juego genético, el cual se encuentra cuando el iniciado inicia estos traltos, ese juego genético que es el mismo juego geovístico, es el que puede derribar las cabezas de ese monstruo
de esa hidra de Lerna que su cabeza o sus cabezas era imposible de que al matarla se reproducían más con la sangre. Entonces, al modificarla de aquella negatividad en positivismo, la usábamos a nuestro favor o la usemos a nuestro favor. Y así lo que era malo se convierte en bueno. Y esa es la forma de matar a un monstruo interno que está dentro de cada uno de nosotros. Y la tercera prueba, estamos hablando a velocidad de pájaro o a velocidad de un cohete, ya que cada una de las pruebas a él le dieron 12 heliocrones. Le dieron 12 heliocrones o 12 años, que también tiene que ver con el mismo símero 12, el símero del apóstol o el símero del apostolado. Y los que conocen de Cábala saben de que el apostolado es un hombre colgado del pie o del tobillo con la cabeza hacia abajo. Y cuando miramos la cabeza hacia abajo, esa labor tiene que ver con el glande, que es el miembro viril del varón metido en el templo de la Eva. Y por eso el apóstol tiene que ser un apóstol dedicado a todas estas labores, preparados para enfrentarse a realizar las pruebas, a realizar las pruebas que le corresponden. Vamos a explicar el tercer tracto para hacer una pausa y preguntar a los oyentes que nos encontramos en esta sala cómo nos están oyendo. El tercer traalto de Hércules o de Heracles era capturar al jabalí el cual capturarlo y llevarlo el jabalí de Erimanto, el cual, si estudiamos en la palabra manto, ¿qué significa? Manto es una tela, manto es algo que cubre a los cuerpos, manto. Sabemos que Ja es el íntimo de Dios y la Li, o igual como si dijéramos el Lin, o si dijéramos es vencer al jabalí o tomar el jabalí. Conocemos lo que son las aljabas y dónde tiene la Eva su aljaba principal para entregársela a aquel que domine a esa pasión, que domine a ese deseo lujurioso y así capturar a ese jabalí de Erimanto que todos tenemos que saberlo vencer. Vamos entonces a hacer una pausa para preguntarle a la venerable Queretín y a los que se encuentran en la sala cómo nos están oyendo hasta aquí. Adelante, venerable Queretín. Gratitud, venerable maestro. Gabo Gondo, vamos a saludar a nuestros hermanos presentes y a ver cómo le están oyendo. Acá se le está oyendo con gran claridad. Vamos y preguntamos a Yesenia Abarca. Buen día, vuestra merced. Adelante. Bueno, en lo que llega Yesenia, nos vamos con la venerable maestra Taestecalci de la Fuente Toanáhuares en Tlapehuala Guerrero, México. Sí, maestro, aquí lo estoy oyendo fuerte y claro.
Todo bien, maestro. Gratísimas. Ahora nos vamos a Toluca, Estado de México. Adelante, don Salvador. Gratísimo, maestro. Buen día, buen dinero, buena salud. Pues escuchando esta conferencia, maestro, para complementar estos trabajos que usted está refiriendo y que nos queden más claras estas cuestiones de sabiduría de Heracles, como dice usted. Yo no sabía eso y ahorita que lo mencionó la maestra Queretín y usted corrigió, bueno, ya tenemos ese dato ahí para ir ampliando el conocimiento, maestro, en relación a los trabajos de Heracles. Gratísimo, maestro Abogando. Bueno, gratísimas, Chavita, gratísimas a la venerable Casticalci y también a Queretín y a Yesenia, que de pronto he tenido exiges y no se ha podido comunicar, pero aquí estamos y si nos están oyendo con claridad, vamos entonces a que alguno de los cuatro que se encuentran aquí en la sala nos diga si se está entendiendo lo que estamos explicando, la exposición que estamos haciendo relacionado a esta propuesta tan grande como es tan grande como es la vida de cada uno de nosotros, el que tiene 50 años o el que va a durar 50 años, 60 años, 70, 80, 90, es un Heracles porque durante su tiempo tendrá que enfrentarse a las pruebas, porque a cada uno de nosotros, en el tiempo que le dan de vida, en el tiempo que le dan biológicamente a su cuerpo, la responsabilidad que tiene consigo mismo es enfrentarse a estas luchas, a estas pruebas, vencer a todos estos obstáculos. Pero el ser humano se ha acostumbrado, se ha materializado, que solo lucha por aparentar un mundo que no existe, porque todo lo que aquí aparente, aquí se queda. En cambio, lo otro, que es lo que le va a servir no solo a nivel de él mismo ni de la esfera, sino a nivel del cosmos, porque venciendo y logrando pasar esas pruebas, ya puede tener posiceles o tiene tiquetes o tiene el pasaporte a viajar a otras dimensiones consciente Inti, a otros Plagdus, a otros mundos, a otras galaxias, a otros sistemas solares. Pero o el ser humano se acostumbró a vivir tridimensionalmente y por eso es que lucha desde que nace hasta que se muere. Mas todo esoterista debe de aspirar a tantas cosas que durante los siglos han quedado escritas en las historias y a otras historias que las han quemado. Así es que entonces vamos a preguntarle a alguno de los cuatro si nos estamos haciendo entender. Adelante, cualquiera de los cuatro. Hola, hola, hola. Venerables Hermagdus y Hermagdas. ¿Dónde? Se oye fuerte y claro, maestro. Sí se oye todo. Y sí, se está entendiendo con claridad. Claro que sí. Sí, maestro. Bueno, Maestro Gabogondo, ahorita adelante. que ha mencionado los tres trabajos que lleva referenciados, yo aquí me puse al alcance algunos apuntes que tengo y Sí, bueno, lo que no tengo muy presente esa información, pero ya ahorita con lo que usted está diciendo, pues voy a integrar esta conferencia, estos documentos que tengo los voy a integrar a lo que usted está diciendo y así para que pues vayan quedando más claro ese tema que acá en la doctrina gnóstica cuando
nos los daban. Pues es muy interesante esta conferencia. Es, como dice usted, es radical porque yo recuerdo, por ejemplo, que le dijeron a Heracles que fuera a lavar los establos de Ugías, por ejemplo. Entonces, bueno, todo eso tiene la significación que usted le está dando ahorita. Entonces, pues yo aquí escuchándolo, maestro, para ir retomando su palabra y integrarla a mis apuntes que tengo por acá, para que pues vaya el tema quedando más claro y lo tengamos aquí presente, como todas las conferencias que ha pronunciado maestro. Bueno, no todas, pero la mayoría, pues las tengo en la Compusel, en la máquina, en la computadora, y pues ahí las tenemos presentes para irlas rodando, ir darles vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, escuchar toda esa información que yo la tengo grabada, las conferencias, y pues estarlas escuchando y escuchando para que se haga más presente y más patente esa información, pues en nosotros, maestro. Entonces, bueno, aquí lo sigo oyendo con gran atención y pues gracias, maestro, por compartirnos toda esta información que esperemos nos haga, nos haga algún efecto en que pueda lograr cambiar nuestra psicología y que pueda lograr transformarnos pues un poco o un mucho y así poder seguir las andanzas y el camino que ustedes han emprendido en el templo vegetal Sacro Aquarius y seguir a, a los personajes del templo y olvidarnos un poco de andar siguiendo a la sociedad en un mundo perdido que no deja nada y que al final solo llega la decepción y termina uno igual o peor. Entonces, ya que estamos aquí, maestro Gabogondo, ya que la vida me permitió estar de este lado, bueno, pues lo oigo con atención y para complementar esta conferencia. Ese es mi porte, maestro Gabogondo. Bueno, venerable ser, gratísimas por el reporte y por la inquietud y también por el propósito que se ha propuesto su merced de, valga ahí la redundancia, de escudriñar y escudriñar, no solamente ser un estudiante de pupitre, como dicen, porque muchas veces los estudiantes son de pupitre, su mercedes que son profesionales y lo saben. Y hay estudiantes que saben tantas cosas y quizás no tuvieron la dicha de ir a un plantel educativo, porque se dedicaron a escudriñar y a buscar. Entonces, felicitaciones y adelante, entonces vamos a seguir hablando del cuarto traalto de Heracles o de Hércules, que es capturar a la hiena del monte Cirineo, que sabemos que la cierva está representada a nivel de los traaltos de Heracles o de Hércules por una cabra o por un venado o por una cabra montes, y que era muy veloz, que según la historia duró un año detrás de ella y que ahí entendemos que la diosa Artemisa o Diana, que es la cazadora de almas, era la dueña de esta sierva y se conoce a nivel del mundo común y corriente y a nivel de la Sagrada Escritura que la sierva eran las muchachas que le ayudaban en el servicio como le ayudaba Agar a la gran Sara, era sierva. Ahí encontramos quién es la sierva que Heracles en esta labor
capturó o le tocaba capturar, pero era tan veloz que era imposible durante todo el tiempo que le habían dado para capturarla, poderla atrapar. Pero él, como era un ser Dios, un semidios, que tenía la inteligencia de otros dioses que lo ayudaban, así como a nosotros nos pueden ayudar los dioses en otras dimensiones, aunque físicamente no lo veamos, así eran las ayudas que recibía este guerrero, dándole inteligencia o forma. Por eso cuando nosotros nos cuestionamos y luchamos por algo y no encontramos la respuesta o la contesta, de pronto surge la contesta, es porque uno de esos dioses no entró hasta nuestro cerebro y nos dio la indicacel que es la que Dios ha licenciado, que los distintos sabios investigadores en distintas épocas han descubierto o le han traído a la humanidad el Dharma de descubrir tal cosa. Es porque esos dioses autorizados por el gran creador entre a la mente de aquel que busca la libertad o que busca investigar, le dio la clave precisa. Así también los dioses que dirigían al gran Hércules para que lograra triunfar en lo que era imposible para el rey, porque todo lo que las pruebas que le pidieron eran imposibles para un ser humano, pero para un Dios, semidios, con la potencia física, psicológica y emocional que tenía, no se dejaba vencer por el miedo, por el temor, encontraba mecanismos, y el mecanismo que utilizó aquí, el arco representa el templo de la Eva, la flecha es el mismo miembro del varón, y con la fuerza estiran el arco y lanzan la flecha, y él en la pata le pegó a la sierva, y así al disminuirle la velocidad la pudo capturar, porque sabemos que la forma de capturar la fuerza de los dioses tiene que ser superior a un dios. Eso fue lo que hizo el gran Jacob cuando peleó con el ángel de Jehová durante toda una noche. Tenía que demostrar el coraje que demostró Heracles o Hércules para pasar las pruebas. Decía el maestro Samael que cuando el discípulo estaba preparado, el maestro llegaba. Cuando el discípulo está en condiciones de pasar una prueba, se la ponen. Y esto él lo explicó en muchos libros. Y por estos días, por ser el tiempo de Omega, todo es veloz y tenemos que aprovechar los días que tenemos para enfrentarnos y vencer y salir victoriosos en todos estos traaltos o pruebas. Así es que esa sierva, hija de Diana, que es Día, la cazadora, que es la misma Artemisa y que es la misma el arte en la misa o el arte en el templo que se puede realizar para así capturar a esa sierva, capturar y desarrollar esa virtud que está representada por aquella época en estas figuras. Y la quinta prueba de Heracles o de Hércules era echar los pájaros que, según en la historia de Grecia, eran pájaros tan dañinos que habían invadido una gea, una tierra, un valle, y que eran pájaros demasiado peligrosos, que todo lo devoraban y que sus estiércoles dañaban los plantíos
y ellos cuando no encontraban qué comer atacaban hasta los seres humanos. Entonces, él usando las técnicas, usando la inteligencia que le daban los dioses, los pudo alejar de ese lugar y a otros matarlos con su flecha, porque la flecha, cuando la flecha se pone en el arco, con toda la fuerza se estira y sale como un proyectil, como sale la energía genética por los cordones ganglionares, derribando y limpiando el organismo de toda la cantidad de malezas y de cosas negativas que perjudicaban la evolución espiritual, la evolución del ser que está realizando estas labores. En este caso, Heracles, el gran luchador de las eras, el gran luchador de aquella época que dejó estas enseñanzas en símbolos, en claves, en alegorías, y que hoy, gratísimas al gran Zeus y a su hijo Samael, que era Ares, el de aquella época, vinieron a entregar los mismos labores que por aquellos días le exigían el pueblo de Grecia, el pueblo de los dioses, el pueblo donde centenares y miles de dioses tomaron cuerpo físico y así salvar a la humanidad por aquella época. El sexto labor o prueba de Hércules o Heracles, hacer el aseo a los establos. Todos sabemos lo que es el aseo. Se habla de las reses, de los desperdicios que habían en esos establos. Establo, es Tao. Solamente usando el Tao puede hacer ese aseo. Y mire lo que él hizo, la única forma que él hizo para limpiar los establos en el tiempo que le dieron, que era un día. Y entonces él unió los ríos para que los ríos pasaran por esos lugares. ¿Cuáles eran los dos ríos que unió? El río de la Eva y el río del varón. Esos ríos limpiarían los intestinos delgado y grueso, y así habría una limpieza para que la energía fluyera. Esa era la sexta prueba de limpiar. Cuando se limpian los intestinos, no solamente se están limpiando los intestinos, se está limpiando el cerebro, la mente de los absurdos y malos pensamientos que en los otros traaltos hemos venido explicando. Limpiar su sangre y su propia energía genética, limpiar su sistema nervioso y demás cosas, porque el maestro Samael muy claro lo dijo. El que pasa una prueba en otras dimensiones la puede pasar aquí, y esto lo escribió en el libro El matrimonio perfecto o Emposorio perfecto. El que lograba pasar la prueba del aire en otros plagdus, aquí lo pasaba, pero si se identificaba y no lo pasaba ya, aquí tampoco lo pasaría, y eso nos puede pasar a nosotros. Por eso menestemos ser verdaderos estudiosos de estas filosofías, de estas enseñanzas, para pasar todas esas pruebas que a cada iniciado y a cada iniciada en su tiempo se le puede presentar, porque pueden decir, es que esa es una señora de 80 años, ¿qué le van a poner a esa señora de 80 años la prueba de Irene? Si qué muchacho se va a enamorar de ella.
pero las pruebas son pruebas y se las hacen tanto el viejo como el nuevo, al preparado como al no preparado, al blanco como al negro, a la jovencita como a la adulta o al adulto. Entonces, esa sexta prueba que era hacer el aseo de los establos y limpiarlos, porque durante siglos y milenios esos establos nunca se habían limpiado porque no había la forma, no era el tiempo y no había la oportunidad de limpiar esos establos hasta que se llega el tiempo en que lo pueden limpiar. Y la séptima prueba de este guerrero era capturar al toro, el toro de Creta. Nos conocemos un ave que se llama el gallo y que hay muchas aves que tienen una cresta. Es ahí donde está la energía de Crestus. Y también se encontrarán de que la Eva tiene una cresta, que es ahí donde está Crestos, que es donde el oficiante, el sacerdote, toca la campana que se llama el clítoris, que es el lugar más magnético que hay en el templo de la Eva. Ahí se acumula la fuerza de crestos, de crestas o de las crestas. Entonces, el toro es Tauro y Tauro es Tao. Solamente capturar o practicar o realizar las técnicas del Tao puede capturar o realizar esa gran labor, porque el toro es Tauro y Tauro es el Tao de oro. Tauro es el Tao y el Tao que es el que yo menestro conquistarlo y así unirme al Cristo y hacer de que ese toro lo ponga a mi servicio, y es lo que todos aspiramos. Entonces, capturar a ese toro de Creta y decretar la verdad ante los pueblos, porque Tauro rige en la garganta, y entenderemos que en el libro de Juan de los evangelios dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él todo lo construyó con el verbo. Y el verbo del ser humano tiene una conexión divina porque tenemos órganos sexuales inferiores y órganos sexuales superiores. Esos órganos sexuales inferiores son el templo de la creación y los órganos sexuales superiores se encuentran en la palabra. Y si estudiamos el templo de la Eva, tiene unos pliegues, y también estudiamos en nuestra garganta, hay unos pliegues. Por ahí surge la palabra, y por el templo de la Eva fluye y surge la energía, la cual le da la potencia al oficiante para que conquiste pueblos, conquiste y entregue a ese toro que conquistó, se lo entregue a la humanidad. Ese es el sexto trabajo, el traalto. Entonces vamos a hacer otra pausa para continuar, pero antes queremos saber cómo nos están oyendo. Venerable Maestro Gabogondo, se le está oyendo con gran claridad a vuestra merced. Bueno, gratísimas, Queretín. El octavo traalto de Heracles o de Hércules es conquistar
el cinturón de Hipólita. Se dice que Hipólita era la diosa de las Amazonas, que eran unas evas Oye, fuerte y claro, es móvil. gratísimas, Smóvil, que era una diosa guerrera que dirigía a las damas de aquella época y que toda dama tiene dentro de sí ese heroísmo cuando se realiza o cuando se encuentran con un hombre dispuesto a elevar la energía. Esa Hipólita que tenía el cinturón, pero la misma envidia de la diosa Hera se hizo y se camufló como una amazona y hizo que este gran guerrero destruyera a Hipólita. Pero si nos damos cuenta desde el punto de vista real y verdadero, el cinturón tiene que ver con el cinturón zodiacal y el cinturón divide lo que son las regiones infernales y las regiones superiores. Por eso conocemos los cinturones que usamos, que divide entre la porcel inferior y la porcel superior, y se encuentra ahí en la cintura donde está todo el poder del ser humano, donde está el fuego poático de la Madre Divina Kundalini. Ahí se encuentra ese sin, tú o ta, cinturón de Hipólita, el cual él menestía. Y la novena prueba, el noveno labor que Heracles realizó, robar las yeguas de Diomedes, y se dice de que aquellas yeguas comían carne, eran devoradoras de carnes, pero él con la inteligencia pudo vencer o conquistar estas yeguas y hacer que Diomedes fuera comido por las mismas yeguas y las dominó. Pero ¿cómo las dominó? El que sabe tratar en el Címero Cibe, que es la novena esfera, que es el mismo templo en que hemos venido hablando, el que sabe tratar en la novena esfera puede conquistar todo lo que quiere. Por eso él conquistó aquellas bestias infernales y las domó y las convirtió en bestias celestiales al servicio de él y de toda la humanidad. Así de rapidez. Y el 10º traalto de Heracles era robar el ganado o las reses de Gerión. O sea, todo lo que estamos estudiando son distintos lugares dentro de nuestro cuerpo. Vea que la palabra ganado es ganar, pero no es para ganarnos. Para poder conseguir ese ganado tenemos que tener voluntad y tener méritos y así alcanzar o tener la forma de ser ricos o de tener mucha ganancia y así utilizar este ganado para bien nuestro y bien de la misma humanidad. Pero sabemos que cada una de estas pruebas nos van abriendo camino hacia dimensiones y regiones superiores en la misma creacel. Y la 11ª, o sea, la 11, es vencer al cancerbero. Can es perro. Can es el cuerpo físico de Lucifer. Y el cancerbero se encontraba en los abismos,
¿Y dónde se encuentra el templo de la Eva? En las regiones inferiores del cuerpo. Y ahí, como dijo el maestro Samael, aún peor, que Lucifer es escalera para subir y escalera para bajar. La ley es ley y la ley se cumple. Entonces, ese perro que nos tenemos que vencer no es porque ese perro esté en contra de nos, sino que ese perro nos da las sales y las cales y él vive en esa región. Ya casi las últimas pruebas que él nos entrega para que el iniciado sea dueño de sí mismo y dueño de la naturaleza y dueño de la misma creación. Y la símero 12 es robar las manzanas doradas. Mire qué cosa tan linda. ¿Cuáles son esas manzanas doradas? También hemos estudiado que hubo una gran diosa y esta diosa tenía una caja de pan donde hacía los panes dorados, que era Pandora. Esa misma diosa que adoraba los panes también era la dueña de las manzanas doradas. Y sabemos que los que oímos la conferencia de ayer, sabemos que la manzana que representa en el cuerpo de la Eva, robar esas manzanas doradas porque son unas manzanas de energía solar acumulada. ¿Y dónde está la energía solar que licencia que nuestros cuerpos se solaricen, los cuerpos lunares se solaricen en cuerpos solarizados y así disfrutar del rico y delicioso sabor de esas manzanas doradas? Entonces, respetables damas y respetados caballeros, así a grosso modo y en cortas palabras hemos hablado de este tema que en este día nos han solicitado, que son los 12 traaltos de Hércules o de Heracles, que es el verdadero simbre. Gratitudes damos y entonces vamos a preguntarle a la altargada de la sala cómo fue oída la explicación que estuvimos dando de estas pruebas. Adelante, venerable Queretín. Gratísimas, venerable maestro Gabogondo, vuestras palabras fueron oídas con gran claridad y qué interesante todo lo que su merced ha indicado. Pues vamos a saludar a algunos de los hermanos presentes y también si tienen alguna inquietud o porte, nos vamos a Tlaxcala. Venerable maestro Smoby, muy buen día su merced, adelante. Muy buen día, maestra Queretín, maestro Gabogondo. Buen día. Saludos. Gratitud por su reporte, venerable maestra Smoby. Un saludo también a la venerable maestra Soalza. Y nos vamos al hermoso Perú con nuestra gran hermana Jenny Tapia. Buen día, su merced. Adelante, la oímos. Buen día, maestra. Buen día, maestro Gabagondo. Interesante lo que ha mencionado su merced. Estoy justamente tomando cita para luego verlo nuevamente. Gratísimas, maestro, desde Perú. Un gran saludo hasta el gran Perú. Y bueno, vamos a ver si le es posible reportarse Yesenia Abarca. Bueno, como que Yesenia tiene algunos exiges para comunicarse, así que adelante, maestro Gabogondo.
Bueno, gratísimas a Jenny y también el móvil por los reportes y porque nos oyeron con claridad la explicación que estuvimos dando y lo decimos por cuarta vez. Todo esto que hemos hablado de rapidez a una velocidad de cohetes, ya que son temas muy extensos donde detallada hay mucho que explicar, pero como todos somos sabios, todos estamos y entendemos la era o la etapa de Omega que estamos viviendo. Fácil, Inti, al tener esa vibracel podemos entender cada uno de estos traaltos que representa y aquí estamos dispuestos nos a entregarlo, a enfrentarnos. Pero pasan los días, pasan los meses y hasta los heliocrones o años y no es por luchar con lo tridimensional, la cual nos hemos acostumbrado tanto, no nos preparamos para cualquiera de estas tantas labores, de estas tantas pruebas, porque volvemos a decir el nombre vulgar que le han dado a este héroe. Er es igual a Ur y Ur es juego. Pero como el verdadero Simbre es Heracles, es una era de juego y la era de juego que estamos viviendo es Aquarius, que representa la pantorrilla, ahí donde se encuentra el mercurio seco, el fuego poático que menestemos de petrificar. Vea qué importante saber de que a nivel del cosmos o a nivel del sistema solar, licencia, nos encontramos en la constelación de Aquarius, que rigen las pantorricas, y si nos hacemos suficiente ejercicio de pantorrica, podemos entender con más facilidad esta sagrada doctrina. Pues así es que las labores que cada uno está estudiando en esta universidad es para que seamos un Heracles o un Hércules, sea la Eva o sea el varón. Estamos en condiciones e invitados a realizar estas labores diaria Inti, y que aquí de pronto a nivel de la tridimensionalidad las pruebas se ven aparentemente sencillas, que no se lucha con espada, ni con arcos, ni con flechas, pero en otras dimensiones, si alcanzáramos a entender o a verlo, nos daríamos cuenta que sí estamos luchando tal cual como este héroe luchó, y con los monstruos los cuales se tuvo que enfrentar, porque los que conocen también a algo relacionado a la vida de Perseo, ese otro hijo de Zeus, y lo que actualmente conocemos como la constelación o la constelación de Andrómeda o otras constelaciones, ahí nos damos cuenta que no solamente lo que en Grecia dejaron escrito no era solamente a nivel de Grecia, sino que estaba representando el mismo cosmos, así como lo hicieron los mayas, que eran grandes astrólogos que andan de galaxia en galaxia, mucho antes de que haya el cambio geológico en esa esfera, realizando grandes labores, entregando profecías y luchando por una humanidad. Nos estamos por estos días encaminados o invitados a ser esos mayas de aquel Centroamérica, de aquellos que vivieron en México y en otros lugares, a ser aquellos aztecas o a ser aquellos griegos o a ser los hebreos o los egipcios, porque somos nos el pueblo de Dios y que de pronto no tenemos la valentía o el alcance, porque los mismos sistemas, las mismas circunstancias nos hacen ser más materiales. Entonces
no podemos entender el papel que estamos representando, pero cuando estudiamos estas cosas cuidadosa, Inti, nos damos cuenta de que sí, somos los mismos de aquellas épocas y que en vez de crecer hemos disminuido. ¿Pero por qué hemos disminuido? Sencilla, Inti, sencillamente por las cosas materiales o materiales en las cuales no nos dejan avanzar, sino que nos sostienen, nos esclavizan, nos amarran, nos apegan. Y mientras más cosas tengamos, más nos apegamos. Con esto no quiero decir que no hay que tener cosas. Todas las cosas que podamos tener las vamos a tener, pero saber que no son nuestras, porque en realidad nadie está en condiciones de coger un pedazo de tierra y convertirla en oro. En cambio, Dios o los que tienen los poderes que han pasado estas pruebas lo pueden hacer. Entonces, estamos a su disposición para contestarles algunas de las tantas inquietudes relacionadas a lo que hemos hablado, si su mercedes lo ven a bien, y si no, pues de lo que sus mercedes a bien vean. De eso concluiremos la plática de este día. Adelante. Claro que sí, venerable maestro Gabogondo. Tenemos una mano levantada. Don Salvador en Toluca. Adelante, su merced. Gratísima maestra Queretín. Maestro, una pregunta. ¿Tiene alguna relación la presencia de los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, que uno de ellos era negro, uno era amarillo y otro era blanco? Se dice que los Reyes Magos representan el estado de la en el que se encontraba la energía sexual. Y uno de los trabajos de Hércules habla del que le ordenaron a Heracles que fuera a limpiar los establos de Ugías porque estaban inmundos. Entonces tenía que Heracles limpiar su energía sexual. Entonces la pregunta es, ¿tiene relación los colores de los Reyes Magos, que fueron guiados por la estrella de Belén? O sea, toda la historia de los Reyes Magos tiene relación con el arcano AZF y con los trabajos de Heracles, maestro Gabogondo. Bueno, don Salvador, gratísimas por su pregunta, que nos licencia a hacer otras aclaraciones. Se nos ha dicho que nos debemos de tomar el desayuno como reyes, almorzar como príncipes y cenar como mendigos, porque en realidad si no cenamos con aliciertos sensibles, cualquier jugo, cualquier lechita de cualquier cereal, es fácil de ser asimilado debido a que el organismo va a descansar y no van a acumular sustancias tan pesadas como actualmente la gente se come un poco de frijoles, de arroz, de pan y toda esa cantidad de harinas le puede producir poluciones nocturnas y otros trastornos en la misma cabeza, producirle pesadillas y dificultades. Entonces, como dije anterior, Inti, lo vuelvo a decir, hay épocas representadas en distintos lugares de la esfera, con distintos personajes, con distintos simbres. La palabra rey sabemos que es rey o alcanzar un grado elevadísimo en la misma naturaleza, porque eran amarillo, que representa
la raza amarilla que vive o que vivía en el Asia. Negro representa la raza africana y lo rojo representa la raza de los americanos o de la raza roja. ¿Y por qué estos 13 reyes magos fueron del Tíbet? O sea, Gaspar representaba el deseo porque Gaspar era el cuerpo físico de Samael por aquella época. Y así los otros eran 3 regentes, 13 regentes, que cada uno de estos regentes le fueron a visitar entregándole simbólicamente al niño Crestus, que es la crestas, el símbolo de la triuna sacra de Jehová, de Kelion y de Aún, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o el protón, el electrón y el neutrón a nivel de la física o de la química. Entonces, Crestos, la máxima jerarquía que fueron a visitar, porque es la misma energía genética, fueron esta triuna sacra y le llevaron cada uno de ellos un presente, y uno le llevó oro, otro le llevó mirra y otro le llevó incienso. Sus mercedes consideran de que un ser tan grande como el Cristo y estos reyes viajando de distintos lugares de la esfera, uno para llevarle incienso, el otro para llevarle oro y el otro para llevarle mirra. Cuando la mirra es una planta y viajar de un lugar tan lejos a llevar mirra, pero mire lo que representan estos 13 reyes magos. 100. Sabemos que el 100 se forma de 2 ceros y un 1. Y si ubicamos un 0 de un lugar, de un lado, y el otro 0 de otro lado, quedaría el 1 en el medio. Y si miramos la forma del 1 es igual a la forma de miembro del varón. Ya eso sería un 100. 100 es igual a ciencia. 100 es igual a conciencia. O sea, in es en el interior, es dentro de cada uno de nosotros. Incienso. Y el perfume que produce el incienso es el perfume que produce la misma energía genética, que es el olor tan grande y agradable que tienen las plantas, que son los órganos sexuales de la naturaleza. Esa fragancia que tienen las flores, esa misma fragancia o superior la tiene la energía genética cuando el hombre sabe usar ese símero 100, que es la misma conciencia. Cuando sabe usar ese incienso, sabe escudriñar lo que hay en los riñones y lo que hay en el mismo templo. Y sabemos que cuando se une ese miembro al templo de la Eva, ahí encontramos el oro, ese oro, el cual cuando se muta se va a acumular en las neuronas y así el cerebro se va a solarizar, se va ese oro a compenetrar con todas las riquezas y tesoros que hay en la naturaleza, oro. Pero ese oro, para que ese oro surja, tiene que haber el juego de Ra, porque la mirra es el cuerpo físico del dios Ra, aquel que adoraron los egipcios, el gran Ra, que es el juego de Afrodita o de la madre Kundalini. Mi es la cita musical mi, que tiene que ver con el chakra frontal, no hablando a nivel del lenguaje o de las citas musicales del lenguaje común y corriente, hablando del verdadero y auténtico lenguaje y de las citas musicales en el orden de Dios. Mi es
dentro de mí, y Ra es el fuego poático. Entonces, lo que los reyes magos le fueron a entregar el Cristo fueron claves de Mutasel que le dejaron en sus grandes ofrendas que trajeron. ¿Y por qué fueron 3? Ya lo dijimos. ¿Y quién era la estrella que los guiaba? La palabra estrella viene de 3 y es una claridad, una luz. Esa estrella se llamaba Lucifer, que les iba guiando, o sea, la estrella de Jehová, que era la que les iba indicando dónde era que estaba el niño, aquella luz que tenía la Conexel, porque el Cristo había venido de Alcione y él vino y tenía su propia nave, y esa nave era la que guiaba a los reyes magos. Así es que, venerable Hermagdu, volvemos a decir, en distintos lugares de la esfera, en distintas épocas, con distintos cuerpos, se han realizado estas labores similares, casi iguales, pero no con los mismos cimbres, pero sí con los mismos personajes teniendo otro cuerpo físico y en otro lugar de la esfera. Si estudiáramos en los registros acásicos de la naturaleza, encontraríamos que labores similares hicieron los mejores discípulos de los mayas, que labores similares hicieron los mejores discípulos de los aztecas, que similares hicieron los mejores discípulos en Egipto o en el pueblo hebreo o en cualquiera de los tantos pueblos de Dios que ha estado sobre la esfera. Gratitudes, venerable varón, por la pregunta que nos hizo y por la oportunidad que nos ofrendó de contestársela con la fe y la esperanza que la haya oído con claridad y ante todo que nos hayamos hecho entender. Adelante entonces, venerable don Salvador, ¿cómo fue oída la contesta a su bonita pregunta? Adelante. Pues muy impresionante, muy interesante, maestro, esto que usted acaba de decir. No lo había escuchado, no lo había oído. Ya tomé nota. Y pues, caray, ¿qué dice uno, maestro? Es cosas maravillosas provenientes de la luz. Dice que pues gratísimas, maestro, por la contesta, porque la verdad es de que cada fragmento que uno escucha pues es impresionante. La verdad es de que no había escuchado yo esto y bueno, pues ya me lo explicó usted, se escuchó muy claro, muy concreto, muy sencillo y gratísimo, maestro Gabogondo, una vez más, mi gratitud a su persona. Gratísima a su merced, porque fue su merced quien hizo el jugo para que nos los tomemos, todos los que nos encontramos y todas las que están en esta sala y los que nos oirán en los días venideros. Hoy se alicertarán de lo que su merced hizo, porque cada persona que hace una pregunta es como el que hace un rico alicierto. Por eso es que buscamos que todos aprendamos a cocinar. ¿Y en qué forma? Pues sencilla, Inti, preguntar. En el diario vivir, donde estudiemos, donde elaboremos, donde estemos. Tratar de estudiarme a mí mismo y así sacar conclusiones, y lo que no pueda yo mismo entender o descifrar, entonces preguntarlo, para que así yo prepare un alicierto que con la contesta que me den de mis demás hermagdos y hermagdas se alicertarán sus seres con esa inquietud, con esa pregunta. Gratísimas, don Salvador, y bueno, entonces vamos a preguntarle
vámonos para la Tlapehuala Guerrero a ver qué dice la maestra Casticalsi, cómo nos ha oído en este día y si ha entendido lo que hemos explicado. Adelante, venerable maestra, le oímos. Sí, maestro. Pues es una conferencia tan importante que de verdad cosas, ay, a veces estoy muy dormida, ¿no? Son cosas tan importantes y nuevas para mi ser que me quedo así pensando en tantas cosas que uno no se da cuenta, pero sí estoy entendiendo todo. Me gustó lo de la Eva que se llamaba Hipólita, que es la que dirige, ¿sí? Y ahorita de los 3 Reyes Magos también. Cosa muy impresionante, de verdad. Y gratísimas a su merced, es lo único que tengo que decirle, gratísimas por despertarnos, decirnos esas cosas que están desconocidas para nos. Sí, hasta ahí mis palabras. Y sí, quedó muy entendido, maestro. Oiga, maestra, gratísimas, pero le quiero decir que dice su merced que uno está dormido y si está dormido yo le echo agua, maestra. Está bien, maestro, para despertar. Sí, maestro. Bueno, gratísimas, maestra, por el reporte y esperamos que así conforme su merced ha entendido mucho o todo, también los demás hayan entendido y les sea de utilidad y así nos cuestionemos para poder ser los mejores estudiantes de este sacro conocimiento. Gratitudes le damos y queremos decirle, maestra, que Hipólita, la palabra Hipólita viene de pueblo, o sea, ella dirigía un pueblo, pero ese pueblo actualmente quiere decir de que es lo que tratamos de que despertemos, porque la Eva dicen de que el hombre es el que manda, pero el hombre sin la Eva no sirve absolutamente para nada. Detrás de un varón siempre va a haber una buena Eva, y la Eva es la que dirige la magia sexual, la Eva es la que dirige la labor. Si la Eva tiene experiencia y dominio, nunca va a dejar que su varón se caiga. Por eso ella era la que tenía el cinturón. El cinturón es para amarrarse bien los pantalones, pantalones que los seres humanos se nos viven cayendo porque no hemos encontrado una Eva que nos entregue ese cinturón y amarrarlo bien. Pero por eso necesitamos conocer lo que son los signos zodiacales que representa el cinturón zodiacal. Todas estas cosas son muy grandes y valiosas, pero lo importante es que empezamos a entenderlas y a conocerlas y a vivirlas, y eso nos hace ser mejores en nuestro actuar y en nuestro sentir. Gratísimas y bueno, Queretín, entonces seguimos oyéndola a su merced antes de concluir la conferencia, ya que estamos a pocos minutos para concluir la conferencia. Cuéntenos qué le ha parecido la conferencia en este día, venerable Queretín. Le oímos. Hermosa, venerable maestro. Fue ha habido una conferencia con un alicierto muy nutritivo, dándole gratitud y también por la propuesta que llegó desde Toluca, Estado de México, de este muy hermoso tema. Gratísimo maestro Gabogondo y también a los seres que están en plataforma. Todos hemos aprendido en este hoy.
Bueno, gratísimas a quien hizo la sugerencia. Pudimos aprender muchas cosas y recordemos que cada día comprobamos más por qué el ser humano es es un microbio en el cosmos y lo mismo que hay en el cosmos hay dentro de nos. Pero si no nos conocemos a nos, sería muy difícil conocer el cosmos. Así es que las pruebas las tenemos que vivirnos aquí para así tener la preparación y el alcance. Si las pasamos aquí, las podemos pasar allá porque tenemos la experiencia. Nos para ir a la China debemos de primero aprender el mandarín o el lenguaje chino para cuando lleguemos allá ser bien atendidos. Pero si no aprendemos el lenguaje chino o el mandarín, tendríamos que pasar un tiempo allá estudiando estos lenguajes para poder ser entendidos por los demás. Así es que aquí es donde tenemos la oportunidad de prepararnos, de estudiar todas estas cosas y tener experiencia para cuando lleguemos a esos platos, pasarlos con facilidad por la experiencia, el conocimiento que tenemos. Y a los solteros, conocer de lo que en realidad es la práctica sexual. Y a las solteras lo mismo. No es soñar y pensar con un milagro, porque los milagros no existen. Si yo laboro en una empresa, tengo la esperanza que cada 8 días o cada 15 días o cada un mes voy a recibir un milagro que es el esfuerzo de la labor que he hecho en la semana o que he hecho en el mes. Ese es el milagro, el dinerito que me van a dar, que puedo comprar o cubrir las menestencias en la casa. La gente le enseñaron a creer y por eso es que han criado las loterías, han criado las rifas, los chances y han criado todas las fantasías del mundo y las creencias. Quémele una vela a la Virgen y ya le hace el milagro. O quémele una vela a cualquier santo y ya le hace el milagro. Pero no hacen nada. Y la humanidad por eso es pobre e ignorante, porque vive confiando en un milagro que no existe, mas no hace las cosas. Y el que no trabaja, pues se muere de hambre, porque en la misma Biblia fue escrito que el obrero es digno de su salario y el que no trabaja no come. Entonces la humanidad, para poderse alimentar, tienen que robar, porque no son dignos de su salario debido a que no saben laborar. Mas nos tenemos el compromiso con nos mismos, con la naturaleza y con la misma creación. Gratitudes y bueno, entonces, Queretín, estamos a su disposición. Adelante. Gratísimas a vuestra merced, venerable maestro Gabogondo, dando gratitud al Supremo Hacedor que licenció este espacio, por la sabiduría que ha entregado a su merced y que su merced siempre está dispuesto a compartirlo con vuestros hermanos. Pues dando gratitud a los presentes, vamos a pedir unos 2 reportes con unas palabras de gratitud a su merced y bueno, concluimos con la oración. Así que nos vamos con nuestra hermana Jenny Tapia. Adelante, Perú. Maestra, su merced, ¿me redice, maestra? Salí un momento. Sí, solo agradecerle al maestro Gabogondo, entonces le solicité algunas palabras para el maestro. Ah, bien. Bien, maestro Gabogondo, es muy interesante lo que dijo y agradezco por esto, el haber una vez más aprender con su merced
todo lo menester que es para nuestras vidas y sobre todo para poder tratar cada día y ser mejor. Gratísimas, maestro. Gratísimas por sus palabras, Jenny. Un gran saludo hasta el Gran Perú. Nos vamos, Fuente Tonáhuares, Tlapehuala Guerrero, Mexico. Adelante, venerable maestra Taiztecalzi. Bueno, sí, yo le quiero dar gratísimas al maestro por todo ese hermoso tiempo que nos da a nos, ¿sí? Le pido a Dios que me lo bendiga, me lo cuide, me lo proteja y que ya no se enferme de la gripa para que esté bien contento y feliz con nos aquí dándonos mucha doctrina y nosotros aprender de él y él de nos. Pues un saludo muy afectuoso a la maestra Feshpa y a ver cuándo vienen a México, a México. Aquí los esperamos, ¿sí? Aquí principalmente en Tlapehuala. Los queremos aquí. Gratísimas, maestro. Hasta ahí mis palabras. Maestro Gabogondo tiene cerrado su fondo. Sí, damos gratísimas a Jenis en el Perú y a la venerable maestra Tasticalci en la Tlapehuala. Gratísimas por los reportes y por la oportunidad que en este día nos ofrendaron. Y sí le pedimos a la venerable maestra Tasticalci que no vaya a hacer un juguito de mangos porque con ese calor que hace allá y lo va a guardar, se puede dañar. Entonces mejor que el juguito de mango nos los haga cuando lleguemos allá, cuando Dios licencie que salgamos del país. Sí, maestro, así será. Pero los manguitos sí los puede guardar. Sí, bien congeladitos, maestro. Ese mango hay todo el tiempo aquí en Gratísimas al Padre. Aquí lo guardamos. Bueno, entonces gratísimas, Magda, y gratísimas a todos sus mercedes por esta oportunidad que en este día nos ofrendaron de reunirnos y estudiar estos temas que nos van a servir mucho porque ya tenemos conocimiento cuando estudiemos alguna historia de los tantos sabios, interiorizarla porque así nos es fácil saber que cada historia de los sabios que han vivido, sea física o sea a nivel geográfico, también la tenemos que realizarnos. El conocimiento bíblico es una porción del conocimiento que nos tenemos en nuestro interior. Los distintos héroes y luchas que muchos han realizado en un lugar de la esfera, también tenemos que realizarla en nos. Así es que los sabios salvadores, ellos han demostrado a nivel físico y a nivel interno de las labores en las cuales están realizando. Gratísimas y bueno, Queretín, entonces su merced dirá con qué seguimos siendo las 10 y unos minutos más aquí en Colombia. Adelante. Así es, venerable maestro Gabogondo, pues solicito a don Salvador la ofrenda de la oración del Supremo Señor, también adhiriendo la propuesta de este gran tema. Así que adelante, su merced. Gratísima maestra Queretín. Pues sí, como dijo el maestro Gabogondo, que
nos eche agua. A mí también, maestro, écheme agua para que despierte. Y más que agua, maestro, pues gratísimo por compartirnos ese efecto de la luz, esa luz que emite su conciencia. Como un personaje despierto. Está usted en contacto directo con la luz y para nosotros eso lo agradecemos al Todopoderoso que nos haya puesto un ser iluminado frente a nosotros porque, bueno, pues ese es un indicio del camino que el Hacedor nos tiene a todos los que aquí escuchamos y que pues nos anhela la enseñanza. Yo estoy sorprendido y maravillado de que el destino, la vida, las circunstancias nos hayan puesto y me hayan puesto frente a personas que son el contacto con la luz. Y gratísimo maestro, pues gracias por su ánimo. Agradezco a la divinidad que le dé más ánimo. Gracias por su voluntad, por su anhelo, por su paciencia de compartirnos estos temas que finalmente vienen del mundo de la luz. No hay más. Y qué bueno que tenemos ese enlace con esa sabiduría que es el mapa de regreso que el Cristo dejó para llegar a lo más alto. No nos dejó abandonados, nos dejó un mapa. El mapa usted no los está explicando. Lo explicó en los 3 Reyes Magos ahorita, lo explicó en los 12 trabajos de Hércules, está explicado en el Arcano AZF que usted refirió ahorita, en Ida y Pingalá, y tantas conferencias que ha dado. Bueno, ese es el mapa, usted nos está explicando a los que sabemos menos cuál es el mapa de regreso hacia el Cristo, hacia esa fuerza que renueva incesantemente a la naturaleza, ese INRI. Entonces, pues estamos aquí con el anhelo, porque como el maestro Samael dijo en su Matrimonio Perfecto, maestro, pues estas enseñanzas son para los menos, y siendo nosotros los menos, pues no nos podemos hacer tampoco menos más, porque debemos estar aquí no comprometidos ni obligados ni nada, sino anhelados, con el anhelo de seguir recibiendo esa luz que realmente es un privilegio, que ser de los menos en este mundo pues ya desordenado. Agradezco a lo más alto, maestro, todas estas cuestiones que le he referido y pues que usted cada vez pues vaya a lo más profundo de ese mundo de la luz. Si no me equivoco, creo que es el Bafometo. Ahí el depósito de la luz, donde la luz se encuentra. Gratísimo al Todopoderoso, gratísimo maestro Gabogondo y gratísima maestra Queretín por licenciarnos y facilitarnos todo este engranaje para llegar un día a resucitar a un ser. Maestro, está cerrado su micro. Damos gratísimas
por la oportunidad. Gratísimas a don Salvador y a todos sus mercedes, porque nos licenciaron oírnos y reunirnos en esta sala a estudiar estos temas que nos hacen ser mejores cada día. Y los estamos invitando para el próximo domingo, Dios mediante, de 8 a 10 de la mañana, con otro tema que van relacionados todos a los mismos, pero visto desde otro ángulo del saber, desde otro inicio y encaminado hacia otras cosas, pero son de las mismas cosas que el Creador nos ha entregado. Gratísimas Queretín, Dios le guarde y le bendiga y adelante con ese entusiasmo que la caracteriza a su merced para entregar la doctrina. Excelente día. Excelente día, maestro Gabogón, de todos los presentes. Que el Supremo les bendiga, les acompañe, les proteja. Un gran abrazo a la distancia desde la Fuente Solar Jaranday, País Mexico de Porcel de Queretín. Gratitud.